mesa polifónica de inauguración. Muchísimas gracias a las cuatro, a nuestras cuatro voces, por haber venido y por estar aquí, porque está claro que es un esfuerzo llegar hasta aquí y es un placer recibiros en la ISCA. Quiero presentaros, tenemos a Miriam Leiros. Miriam Leiros es coordinadora de un proyecto que se titula Teachers for Future in Spain, o Profes para el futuro, ¿no? Se dedican sobre todo a proyectos medioambientales y a la concienciación ecosocial, ¿no? Tienen muchos proyectos vinculados a la educación en las escuelas, para proyectos, por ejemplo, de recursos ceros en los patios, ¿no? De residuos cero en los patios, ¿no? Que intentan motivar a los alumnos para que utilicen fiamberas, cantimploras y que tengan cuanto menos residuos de papel, de aluminio, de plástico, etcétera, en los patios. También ayudan a las escuelas a promover una alimentación sostenible con proveedores de kilómetro cero, y aprovechar todos los recursos para no tirar nunca nada de comida. También ayudan a las escuelas en cuanto a los caminos escolares, ¿no? A proyectos de caminos escolares en conjunto con los municipios, para que se evite en la mayor medida la utilización del coche y se promueva llegar a las escuelas caminando o en bicicleta, etc. O sea, como veis, todo dentro del ámbito del medio ambiente y de lo ecosocial, ¿no? Muchas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. En segundo lugar tenemos a Dagmari Olivar. Ella pertenece Yo Soy el Otro, la organización Yo Soy el Otro. Es una organización sin ánimo de lucro compuesta por personas de diferentes nacionalidades, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, pero también de África y de países europeos y del nuestro también. Ellos es una asociación sin ánimo de lucro y que están muy vinculados a todo el tema de la inmigración y de las migraciones, y sobre todo también de promover la cultura del Caribe y de Latinoamérica en nuestro país. Aquí a mi izquierda tenemos a Aina Tadabini, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, es socióloga, y su expertez es las desigualdades sociales y sobre todo las relaciones entre las desigualdades sociales y la educación. En sus últimos trabajos ha presentado varios proyectos e iniciativas y también artículos y producciones sobre el abandono escolar temprano. Y tengo entendido que últimamente tiene previsto emprender un proyecto sobre identidad de aprendiz. Me han dicho, no sé. Y finalmente tenemos a Linda Castañeda. Linda Castañeda es profesora de la Universidad de Murcia, es experta en tecnologías educativas desde una mirada muy crítica y ha trabajado multitud de temas. Tecnologías emergentes, prácticas mediadas por tecnologías también emergentes, todo el tema de los MOOCs, de los entornos personales de aprendizaje, de la alfabetización digital tanto a nivel comunitario como a nivel de profesores y estudiantes. Como veis, tenemos cuatro voces con cuatro experteces muy diferentes: las nuevas tecnologías, las desigualdades sociales y su relación con la educación, todos los temas de migración, de la promoción de la interculturalidad y todos los temas medioambientales. Y lo que les hemos pedido es que en un primer momento, durante unos minutos, cada una de ellas nos plantee los retos que piensa que tiene la sociedad actual desde su expertez. Y después de hacer la ronda de estos 10 minutos de retos desde cada una de las visiones, lo que queremos es abrir un debate entre ellas para buscar esas relaciones, esas interconexiones entre estos diferentes retos. Y como ya hemos dicho antes, a partir de ahí dejaremos unos minutos para que todos vosotros podáis preguntar, comentar, discutir lo que se ha hablado o aportar más cosas, por supuesto, a lo que ya se ha hablado en esta mesa redonda. Mi papel es solo de
controlar de tiempo, porque queremos ser, es algo que me parece que nos hemos olvidado antes de comentar, queremos ser muy estrictos con los tiempos para que realmente podamos tener todas las actividades programadas, porque como habéis visto hay veces que tenemos casi una actividad detrás de la otra. Cuando hay espacios de café pues tenemos un poco más esponjado, pero si no tenemos que ir siempre un poco con el reloj en la mano. Y este va a ser mi papel en esta mesa, pero ellas me ayudarán, me han prometido que no, van a ser estrictas con el tiempo. Entonces, si os parece, empezamos, ¿sí? Miriam, cuando tú quieras. Ay, el micro. Venga, vamos a sacar dos. Bueno, pues encantada de estar aquí. Como comienzo y tengo que ser muy estricta con el tiempo, voy a intentar lanzar las ideas a lo mejor de una manera bastante escueta y luego las desarrollamos más durante la mesa redonda. Bueno, mi parte de exposición versa sobre el tema de medio ambiente también y ecofeminismo. Y yo creo que cuando hablamos de medio ambiente no podemos obviar la situación de cambio climático que tenemos encima y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. Pero no me voy a meter en la divulgación científica, primero porque no soy científica y segundo porque los últimos informes del IPCC, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, están en internet y cualquier persona los puede ver y puede ver las consecuencias a las que nos enfrentamos si rebasamos ese 1,5 de temperatura que nos están advirtiendo, ¿no? Entonces mi exposición quisiera ir más sobre por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Cómo hemos llegado a un punto en que estamos corriendo riesgo a nuestro sentido de la vida y a nuestra calidad de vida, poniendo en riesgo la situación fisioquímica de la biosfera en la que vivimos como personas. Y la primera idea que quería trasladar es que estamos viviendo un capitalismo totalmente voraz, extractivista, que mueve unos ritmos de producción que van en total desacuerdo con los ritmos de la naturaleza. Es decir, los ritmos de producción del capitalismo son rentabilizar y producir cuanto más en el menor tiempo posible, y estos ritmos en la naturaleza son mucho más lentos, por lo tanto no se da el tiempo suficiente para regenerar esos recursos naturales, teniendo en cuenta que algunos sí se regeneran, pero que muchos de los otros recursos naturales, como metales o minerales que necesitamos ahora para la tecnología, son finitos. Entonces tenemos que recuperar esa visión de que estamos poniendo en riesgo esta biosfera a la que nosotros pertenecemos, pues porque nos hemos desapegado tanto que hemos olvidado que somos una especie más. Somos un animal humano, pero somos una especie más de la naturaleza. Los ritmos mercantilistas son tan voraces que esta producción de la mayor cantidad posible en el menos tiempo nos ha llevado a una imposición de los ritmos también que ha permeado en la sociedad. Tanto es así que todos estamos siempre en una vida contrarreloj. La frase que más escuchamos en el día a día es "no me da la vida", y incluso, y esto lo dice Yayo Herrero, que no puedo dejar de mencionar aquí, y es que se ha producido un cambio mental que hemos asumido, y es que no medimos ni siquiera las distancias en metros o en kilómetros, como se había hecho, sino que ya medimos las distancias en tiempo que tardamos en recorrerlas. Esto es un cambio mental importante. Y otro cambio mental al que quería hacer referencia, y que esto ya viene casi del principio del capitalismo, pero que ha permeado muchísimo y que está casi como asumido en la mayor parte de la sociedad, es que se considera exitosa una persona aquella que llega cuanto antes a cierto nivel económico y puede comprarse bienes materiales, el que tiene el mejor coche o la mejor casa, incluso una segunda vivienda. Y tenemos incluso un sistema de marcas que de cara a la sociedad nos posiciona en un rango económico que mucha gente quiere demostrar. Esto ha provocado además que asociemos éxito a eso, a capacidad de consumo, que asociemos éxito a consumo no solo ya de cosas materiales, sino de un tipo de ocio que va en relación a la ostentación, y que se valore el consumir un buen vino o tener un buen producto, y no se valore tanto pues un paseo por la naturaleza, el consumo de cultura, o simplemente estar con las personas que queremos para disfrutar de su presencia, ¿no?
Esto ha provocado también que se hayan desarrollado enfermedades que están totalmente extendidas en este siglo, como son la ansiedad y el estrés, y que muchas veces cuando no llegan a un tratamiento clínico tratan de gestionarse con otro consumo. Es decir, como me siento muy agobiada, me voy a un spa de lujo o hoy me tomo un buen vino porque me lo merezco, como si lo que no mereciésemos sería un buen tiempo, ¿no? Entonces estamos en esta rueda, en esta pescadilla que se muerde la cola de consumo, me siento mal, pero vuelvo a consumir para encontrarme mejor. Y otro cambio, el siguiente cambio mental que creo que está permeando completamente, y aunque viene de una mentalidad americana, creo que está calando muy bien en Europa, y es si esta persona o estas personas son pobres, será porque no son suficientemente talentosas o no trabajan lo suficiente. Y hablo un poco de la meritocracia que se está imponiendo, ¿no? De yo estoy aquí porque me lo he ganado, como si todas las personas tuviésemos el mismo punto de partida. De hecho, Michael Sandel, en su libro La tiranía del mérito, habla precisamente de que en tanto en cuanto nos concebimos autosuficientes, pues tenemos mayores dificultades para desarrollar empatía o gratitud, y esto hace que nos olvidemos de la capacidad de pensar en el bien común, un bien común que necesitamos precisamente para convivir como especie. No sé cómo voy de tiempo. Bien, fenómeno. Entonces seguimos. Entonces, tanto el tema de la meritocracia, tanto el tema de esta tiranía impuesta por esto del tiempo, nos ha llevado a relacionarnos de una manera en la que cada vez estamos más alejados de la naturaleza y olvidamos que somos vulnerables como especie, que somos una especie ecodependiente, que dependemos de estas características biofísicas de la biosfera, y que olvidamos también que necesitamos unas personas de otras. Es decir, necesitamos jueces, juezas, abogados, juristas, médicos, médicas, pero necesitamos sobre todo personas de cuidado y que se dediquen a atender a otras personas o que nos cuidemos unos a otros. Y hablo de esto porque, si bien ha sido la mujer tradicionalmente quien se ha ocupado de esta figura de cuidados para atender a niños y enfermos, no podemos obviar que estamos en una sociedad europea totalmente envejecida, que España tiene la pirámide poblacional completamente invertida, y que si no tenemos en cuenta que tenemos que repartir estos cuidados, estamos mal. ¿Por qué se ha destinado siempre la figura de la mujer a los cuidados? Por una parte, por una presión social que hemos vivido a lo largo de la historia y que se estigmatiza a las mujeres como mala mujer o mala esposa o mala hija, una presión social que los hombres no han tenido o no han tenido en el mismo nivel. Y también porque existe una brecha salarial, una brecha también de las profesiones. Hay profesiones feminizadas y profesiones masculinizadas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística 2022, para la salud y cuidado se dedican 280.000 hombres frente a más de 1 millón de mujeres. Y a los empleos domésticos, y vamos a tomar esto con pinzas porque los empleos domésticos sabemos que mucha gente no está dada de alta, y lo tenemos que tomar con pinzas, pero hay 6.800 hombres frente a casi 400.000 mujeres, ¿no? Sin embargo, en el diario Nueva Tribuna se decía en 2022 que todavía hay un 44% más de puestos de nueva dirección ocupados solamente por hombres. Entonces tenemos una brecha de género en la ocupación de los trabajos que es muy evidente. Pues bien, si analizamos ya qué tipo de mujeres desarrollan estas labores de cuidados, podemos decir que habría como, no sé si hablar de categorías, tampoco me gusta hablar de clases, vamos a hablar de tipo de economía, y las mujeres que tienen una economía, digamos, bueno, pudiente, subcontratan a otras mujeres para que hagan estas labores. Las mujeres que tienen una economía pues más o menos, digamos, media, hacen dobles y triples turnos porque su incorporación al mercado laboral implica que al llegar tienen que hacer este desarrollo de tareas domésticas. Ha habido esta incorporación del mercado laboral de la mujer, pero que muchas veces no ha sido acompañado hacia el otro lado por el hombre. Y tenemos unas mujeres con una economía deficitaria que hace estas labores domésticas para otras familias,
bajo las condiciones salariales que sean y que aceptan, porque mayormente son mujeres racializadas las que ocupan estos puestos y desarrollan estas labores. ¿Por qué mujeres racializadas? Y ahora vuelvo al inicio para intentar cerrar el círculo del tiempo. Pues porque el cambio climático está provocando migraciones climáticas bestiales. En 2020 se databa, según el último informe de CODES, en 36,5 millones de movilizaciones internas. Se calcula que para 2050 serán 316 millones de personas desplazadas. Y cuando uno tiene mala sequía y tiene que moverse de su territorio, se van desplazando y llegamos aquí. Nos encontramos, luego a lo mejor nos da tiempo de abordarlo, nos encontramos que no hay un término de refugiados climáticos que ampare a estas personas. Las mujeres en estos desplazamientos climáticos son las personas más vulnerables, pues por distintas razones, porque son carne de cañón de violaciones o de caer en la prostitución. De hecho, Alicia Puleo, en su libro Claves ecofeministas, deja muy claro que el grueso de la prostitución en los países enriquecidos está constituido por mujeres inmigrantes. Si son mujeres de entidad religiosa musulmana, por su propio ropaje, cuando una patera naufraga, pues el ropaje que llevan extenso no les permite nadar, por lo tanto son las primeras víctimas también. Y cuando llegan aquí, si tienen la suerte de llegar en unas condiciones más o menos dignas, ocupar un puesto de desempeño de tareas domésticas en las condiciones laborales que sean, pues es casi un agradecimiento por su parte. Pero no podemos obviar algo de una injusticia social que está ocurriendo y que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y creo que lo voy a tener que ir dejando por aquí y luego hablamos más del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me siento un poco como pez fuera de agua, ¿no? Porque yo soy investigadora, gestora cultural y activista, entonces sé que estamos rodeados sobre todo de ciencias sociales, que no es del todo mi ámbito, pero bueno, vamos a hablar un poco tocar algunos de los temas que ya ha trabajado Miriam. Pero lo primero que creo que tenemos que entender cuando hablamos de migración es que la migración no se va a detener, ¿no? Justamente tanto por las consecuencias medioambientales, políticas y económicas que está donde está el mundo. Creo que aquí habría que recordar un poco, me encanta esa canción de Jorge Drexler, ¿no? Que siempre dice que somos una especie en movimiento. Entonces la naturaleza humana está en el moverse, y en el moverse cada vez que una situación no es idónea para su supervivencia. Y eso tiene que quedar muy claro. Yo soy hija de migración interna, yo soy de Caracas, mis padres migraron primero del pueblo donde nacieron, los dos son del mismo pueblo, eso hay que decirlo, a una ciudad pequeña, su capital de provincia, Trujillo se llama, eso es otro cuento, y de ahí a Caracas. Y a pesar de que ellos establecieron unas realidades y un confort para que yo pudiese desarrollar mi vida en esa ciudad, yo en el año 2000 decidí empezar mi periplo migratorio. Primero me fui a Londres, ahí conocí a mi esposo, que es español, nos unimos a España, y ahí también ha continuado 16 años en Madrid y desde hace 5 años en Almería, Andalucía, si hay gente que es fuera de España, para que lo sepa. Entonces, yo soy lo que se llama o se define como una migrante afectiva, no una persona que migra por motivos netamente personales. Sin embargo, mucha de la migración no es de este tipo. La migración generalmente es por motivos económicos, climáticos, por guerras, razones políticas, disidencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto puedo decir que mi migración es una migración privilegiada, que está, digamos, en tensión con otros problemas, pero no con la supervivencia pura y dura. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de migración? El problema de hablar de migración es que es una categoría administrativa generalmente denostada, con muy mala prensa, en la que se tiene muchísimo miedo a esa otra persona que viene. En el concepto básico de migración, la migración es un desplazamiento, y un desplazamiento que hacemos casi todos, ¿no? Ya hablé de la migración interna, o sea, es algo bastante propio, otra vez, de la naturaleza humana. Sin embargo,
¿por qué se politiza, ¿no? Esto viene justamente de esta idea de fronteras, de generación de fronteras, y bueno, estamos en un país fronterizo que es España, que es donde la Europa Fortaleza tiene de las fronteras más férreas, pero bueno, no voy a hablar ahora de eso porque quiero como que hacer una panorámica más general y justamente hablar que desde la militancia antirracista ponemos en tensión el término migración, y muchos de mis compañeros no están de acuerdo con el uso de migración porque dicen es un término administrativo. O sea, el Estado lo utiliza para describirnos. Nosotros somos más. Somos ciudadanos, somos profesionales o somos personas que estamos activos en la sociedad. Además, recordar que la segunda comunidad más, y voy a hablar de España sobre todo porque creo que es el lugar de enunciación que también puede servir para pensar globalmente. La segunda comunidad más numerosa es la rumana, que en la actualidad forma parte de la Unión Europea, pero la cuarta es la británica, la quinta, la italiana. Es decir, que los países de donde viene el mayor número de extranjeros y que habitan el Estado español no son provenientes de terceros países, sino son dentro de Europa. Pero ¿qué ocurre? Como dice Sami Naïr, la concepción del otro está ligada al sur, y el problema realmente no viene por la migración europea, aunque la migración rumana tiene otra percepción, ¿no? Se le entiende como sur, se le entiende como otro, sino viene en el interior de esa migración que es no blanca, que no habla nuestro idioma, que no comparte necesariamente lo que llamamos identidad o identidades nacionales, que es muy complejo, como ya sabéis, aquí en el Estado español. Entonces, este otro viene del sur. Como ya ha comentado Anne, mi asociación se llama Yo Soy el Otro, y el sentido de la otredad, digamos, transita por toda mi práctica de investigación, pero también por toda mi práctica en la acción cultural. Entonces, como les decía, no va a haber un cambio de percepción de la migración hasta que no haya un cambio de perspectiva, que podemos pensarlo como un reto, ¿no? Nos hablaban de plantear retos, a ver si es posible también cumplirlos, porque es muy difícil. Y justamente en España, que es un país que ya tiene 40 años de historia migratoria, es importante entender, como decía la compañera, que la migración es importante para todo el crecimiento, tanto económico, actual, pasado, pero sobre todo para el mantenimiento futuro de todo el sistema productivo español, dado la baja natalidad que tiene. Y además la emancipación de la mujer, o sea, que ahora podemos estar hablando de feminismos en el Estado español, que ahora el 8M sea un gran movimiento, viene muy de la mano porque la migración, principalmente caribeña, pero también de otros países, ha entrado a las casas de las mujeres y ha podido suplir ese trabajo que socialmente corresponde a las mujeres. Entonces la migración está detrás también de todo eso. Muchas mujeres que han cuidado a hijos, pero también abuelos, etcétera, etcétera. Desde el movimiento feminista migrante siempre se dice que cuando una mujer blanca española rompe el techo de cristal, siempre está una mujer migrante barriendo los cristales. Entonces es importante tenerlo en cuenta también. También, como les decía, para mí es importante trabajar desde cultura. La idea de entender la migración desde la panorámica de cultura creo que le da un cariz que humaniza. ¿Cómo lo explico? A mí siempre me cuesta cuando hablo con personas de ciencias sociales, yo digo que trabajo migración, en términos culturales no se entiende, ¿no? ¿Qué es esto? Porque si pensamos siempre desde el punto de vista asistencial, porque no pensamos al ser migrante como un ser cultural, no pensamos que toda persona tiene una serie de saberes, de conocimientos, de costumbres que tienen que ver con su comunidad, con su territorio, con su lugar de origen. Pensamos que la persona cuando llega, bien sea por vía marítima o por vía aérea también, que es fundamental la mayoría de la migración al territorio español, es un ser sin pasado, ¿no? Siempre nos quitan esa característica. Pero no, el migrante es un ser cultural y también a veces tenemos que ampliar la visión
de cultura, no solo la cultura como una creación de obras artísticas y literarias, sino todo el compendio que el ser humano tiene consigo y que tiene que ver con su lengua, sus saberes, etc. En ese sentido, cuando hablamos de interculturalidad, que es un término muy complejo porque la práctica es muy compleja, en el Estado español yo prefiero hablar de diversidad étnica y también racial. Hay que, cuando hablamos desde el activismo antirracista, nos topamos con muchas problemáticas. Primero, la negación misma del Estado español de su propia diversidad intrínseca, ¿no? Un país que, bueno, personalmente considero plurinacional, plurilingüístico, o sea que eso tiene una cantidad de características que ayudarían a entender justamente esa diversidad, pero que se niega, sin olvidar que la población romaní o gitana está totalmente, ¿no?, denigrada dentro del ecosistema social y se cierran una serie de prejuicios. Por tanto decimos, bueno, ¿cómo? Ya voy a terminar. ¿Cómo? Ahora me queda un minuto, mejor dicho. Bueno, entonces siempre planteamos, hasta que la población no esté, ¿dónde vamos a estar nosotras, no? ¿Dónde nos vamos a incluir? Entonces es importante generar esa práctica constante de incorporar, ¿vale? Quiero que sepáis que la población del sur más importante en el Estado español en la actualidad, ya sabéis que esto cambia, es la población marroquí, y la que sigue es la población colombiana, que es muy interesante cómo ha cambiado en pocos años. Esto tiene muchos otros retos, que es el reto de cómo hacemos, ¿no? Cómo practicamos la interculturalidad, cómo practicamos la diversidad. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo se practica. Si somos 5 personas aquí, pues tiene que haber una persona que represente, es decir, entre el 15 y el 20% de la población actual está formada por extranjeros. Aquí no estamos contando a las personas que se leen como migrantes, pero que no son migrantes. ¿Qué quiero decir? Los hijos de migrantes o las personas que migraron de pequeñas. Esas personas no son migrantes, esas personas vinieron con sus padres, que fueron los que decidieron migrar. Después están las personas que han nacido aquí y son españolas, aunque tengan orígenes diversos. Entonces ahí tenemos como que un problema que tenemos que asumir, es un gran reto, pero bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? El 15-20% está representado en esta mesa, o sea que bien, somos todas mujeres, bien, ¿no? O sea que buscar ahí, tic, 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 ¿no?, de práctica de interculturalidad, o sea que eso está muy bien. Eso tenemos que hacerlo, en principio, para generar representatividad, ¿no? Nos encantaría, aquí que hay tantos profesores, que también tengamos muchos profesores que tengan orígenes diversos, ¿no?, para que también se mejore la escolarización, se mejoren los resultados. Tratamos siempre de hacer actividades que también estén en las universidades, que estén para generar referentes diversos, porque si las juventudes, las infancias no tienen esos referentes, van a pensar que simplemente se les quiere como manos de obra de usar y tirar. Entonces necesitamos pensar que somos parte de esta sociedad, que aquí estamos y aquí nos quedamos. Si las fronteras se volviesen más flexibles, tal vez muchos volverían a sus países de origen, pero no, aquí estamos. Entonces el reto es entender que no somos iguales, la igualdad es una ilusión, somos diferentes y el reto real es aprender a vivir en respeto con esa diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Aina Taravini, cuando quieras. Sí. Vale, pues buenos días a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a Ana y a Mariana por la invitación y contenta de compartir con vosotras y con mis compañeras de mesa. Entonces, me pongo mi crono para que Ana esté más tranquila. Yo voy a hablar desde el ámbito de la educación, como se decía, y en particular desde el ámbito de la escuela, y lo que voy a intentar compartir con vosotras son 3 retos que creo que son centrales para abordar las desigualdades educativas contemporáneas. Entonces, también quería conectar con cosas que decían mis compañeras, pero tengo demasiados papeles. Bueno, entonces, el primer reto que creo que debemos abordar
como sociedad es el del sentido, o más particularmente el de la falta de sentido que la práctica educativa representa para numerosos jóvenes. Tenemos múltiples evidencias. Yo vengo del mundo de la sociología. La sociología de la educación hace años que nos explica que uno de los factores principales para explicar... ¿Perdona? Que se retumba mucho. Uno de los es que no puedo. Uno de los factores principales para explicar el abandono escolar, la desafección escolar, el fracaso escolar, es precisamente esta falta de sentido que muchos jóvenes atribuyen al conocimiento escolar, a la forma escolar y a la institución escolar. Miriam decía que no le gusta hablar de clases sociales, a mí sí, lo podemos discutir si queréis. De hecho, históricamente han sido precisamente las clases trabajadoras, migrantes y de etnias minoritarias las que menos sentido han encontrado a esta forma escolar, aunque la investigación reciente indica que esta falta de sentido cada vez está más, cada vez afecta a más grupos sociales. Por tanto, creo que esto nos obliga a mirar la educación en contexto, en el contexto de prácticas, relaciones y significados particulares, y nos obliga a pensar en una mirada humanista de la educación. Miriam hablaba del sentido de la vida y del capitalismo extractivista productivista. Creo que podríamos hablar también de un capitalismo escolar que muy a menudo olvida a las personas y habla más de utilidad que no de sentido. Este es mi primer reto y aquí lo dejo. El segundo reto del que me gustaría hablar es el de la segregación. La segregación que se da tanto entre centros educativos, y aquí conectaré con algunas cosas que ha dicho Dagmari. ¿Quiénes son los alumnos y las alumnas que están en nuestras escuelas? Y cómo nuestras escuelas escolarizan a poblaciones muy desiguales en términos de clase social y de origen, pero también la segregación que se da dentro de las escuelas, tanto en términos institucionales. Todas conocemos por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras experiencias propias, nuestros vecinos, prácticas de segmentación interna, donde unos van a grupos de más nivel y otros van a grupos de menos nivel, donde unos transitan a itinerarios más valorados y menos valorados, pero prácticas de segregación internas que para mí tienen también un fuerte componente cultural. Y aquí me añado a la concepción de Dagmari de que cultura no es folclore y cultura tiene que ver con las creencias. Entonces creo que uno de los retos fundamentales que tenemos para crear sistemas educativos inclusivos es realmente creernos que todos y todas somos y debemos ser iguales en derechos. Y aquí también le vuelvo a tirar el lazo a Dagmari con la idea de la igualdad y la diversidad. Creo que evidentemente somos diversas y que la única forma de vivir en sociedades diversas es experimentar la diversidad dentro de la escuela, pero a veces en nombre de la diversidad se legitima la desigualdad. Y yo creo que nuestro objetivo como sociedad es la igualdad de derechos, no la diversidad de derechos. Por tanto, creo que aquí hay un elemento fundamental basado en la profunda creencia de que todos y todas, seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos, podemos aprender en la escuela. Y creo que aquí uno de los retos que enfrentamos es que a nivel social, pero también a nivel escolar, está muy instalada una idea que ya defendió en su momento mi querido Pierre Bourdieu, que es la de lo que él denominaba la ideología de los dones naturales. Creo que tenemos muy interiorizado como sociedad que hay personas más listas que otras y que esto es azaroso o que casualidad. Tú eres listo y yo no. Entonces creo que aquí hay un trabajo importante en desmontar esta idea, en creer que todos y todas podemos aprender
en la escuela y que por tanto es importante también revisar el concepto de éxito que decía Miriam, qué es éxito social y qué es éxito escolar y cómo reforzamos esta idea de solidaridad, de comunidad, de escucha de la escuela como espacio de todas, para que todas puedan aprender, para que todas se sientan bien, para que todas puedan ser quienes son, porque precisamente hay algunos grupos sociales que tienen que renunciar a ser quienes son para poder tener éxito escolar. Por tanto, la segunda idea es esta, la de la segregación no solo entre espacios educativos, sino también dentro de espacios educativos. Y la tercera idea que me gustaría compartir es la necesidad de una mirada política de la noción de afecto, con A, porque a veces cuando digo esto lo traducen como efecto, ¿no? Una mirada política de los afectos en la escuela. Y aquí también conectaré con algunas de las cosas que han dicho las compañeras. Creo que desde el COVID sí que hemos empezado a oír, por fin, la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje. Pero a mi modo de ver, la forma dominante en que se ha introducido esta idea es excesivamente asistencialista y excesivamente individualista. Creo que los conceptos dominantes de emoción en educación transmiten una idea de la emoción como un estado de ánimo individual, independiente del contexto, de las relaciones y de las desigualdades. Antes Miriam hablaba también, lo has dicho así, pero del capitalismo de las emociones. Parece que estar bien sea una cuestión puramente de voluntad individual y parece que cuando hablamos de estar bien o mal en la escuela sea una cuestión solo de autoayuda. Por eso me gustaría reclamar esta idea política de los afectos. Para mí, hablar de afectos en educación, lo que quiere decir, volviendo al principio, es poner la mirada, es una expresión de lo relacional. Los afectos son un efecto de mi relación con los otros y de mi relación con los contextos. Y en el caso específico que me ocupa, los afectos tienen que ver con mis relaciones con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Yo como madre me siento bien o mal en la escuela en función de mi distancia o proximidad con los códigos escolares, en función de si la profe de mi hija me hace sentir buena o mala madre. Yo como aprendiz me siento bien o mal en la escuela en función de si aquello que me enseñan conecta con mi vida o no conecta con mi vida. Por tanto, creo que es imprescindible hablar del afecto como dimensión clave de la justicia. El afecto es tan fundamental como la redistribución, como el reconocimiento y como la representación. No hay justicia si no hay justicia afectiva. Y por tanto, esta desigualdad afectiva es una de las bases de la desigualdad social y la desigualdad escolar. Entonces, para ir acabando, creo que también en la línea de lo que decía Miriam, es evidente que somos seres vulnerables porque dependemos unos de los otros y por tanto la práctica educativa como alumnado y como profesorado es profundamente e intrínsecamente emocional. Nos hace estar bien o estar mal y por eso creo que es importante reclamar una responsabilidad intelectual, social y afectiva de los centros educativos. Una responsabilidad basada en la ética del cuidado y que por tanto entienda que los agentes educativos, todos, pero desde mi mirada, alumnado y profesorado, tienen que estar y tienen que sentirse bien para poder realizar su función. Y esto, y con esto cierro, no es una cuestión individual, sino una cuestión profundamente atravesada por las desigualdades sociales. Por tanto, sentido, segregación y mirada política de los afectos como tres retos que creo que tenemos que abordar. Merci. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Linda Castañeda, he quedado para los postres, pero me encanta la invitación, me encanta poder estar aquí. Es la primera vez que vengo a ISCAR y he tenido la oportunidad además de compartir
con este conjunto de mujeres absolutamente interesante, con un discurso muy potente, cada una desde una perspectiva diferente, y creo que es una oportunidad de aprender, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo me dedico a la tecnología educativa y desde esa perspectiva quería plantearos o quería proponer otros tres retos en esos 10 minutos que tenemos y que creo que son seguramente, como en el caso de casi todo lo que han planteado mis compañeras, se trata de puntas de iceberg, puntas de iceberg. Debajo de eso hay mucho y además están las puntas de los otros icebergs. Pero en el caso de la tecnología, claro, la tecnología es muy llamativa. Hay una de las cuestiones que me fascina y me parece tremendamente sugerente de los retos que nos plantea la actualidad, es que no nos lo plantea la actualidad, perdón. Es decir, que tenemos un problema de afectos, no es que de pronto hoy, claro, en el COVID la gente lo ha pasado muy mal. No apareció ayer. No hay gente investigando y trabajando sobre la importancia de la afectividad en la naturaleza y en la humanización de nuestra sociedad ayer. No nos dimos cuenta con el COVID, porque el mundo es antes y después del COVID, ¿vale? Entonces, con el COVID nos dimos cuenta que tenemos un problema climático. Hay gente que no se ha dado cuenta o que quiere una planta en cada balcón para ver si lo solucionamos así. No es de ayer. No tenemos una realidad migratoria en el mundo desde antes de ayer. No hemos aparecido como setas. Yo soy murciombiana, para los efectos. Es decir, yo nací en Bogotá, llegué a Valencia y después me fui a Murcia y llevo muchos más años en Murcia que en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, ¿cuál es tu identidad? Pues es diversa y dinámica y por eso es murciombiana. Entonces no hemos aparecido como setas. No es como, ay, fíjate cuánta gente coloreada por aquí cerca. No, estábamos aquí. Entonces no se ha ocurrido ahora, pero son retos que ahora mismo cada vez son menos ignorables. Cada vez nos podemos hacer menos los locos. En el caso de la tecnología pasa un poco de lo mismo. Cuando últimamente estamos hablando, la gente, ahora yo voy cambiando de profesión conforme va cambiando la última tecnología que está de hype, ¿vale? Ahora mismo en la mayoría de sitios donde me invitan a ir a charlar soy experta en inteligencia artificial. Y yo insisto en que no, que yo soy pedagoga, pero es el último hype, así que es lo último de lo que hay que hablar. Hay una cuestión que desde hace mucho que nos preocupa y que creo que la ventaja dentro de la enorme tragedia que es el COVID, que fue el COVID, es que el COVID nos enfrentó a todos, sin excepción, casi, a lo que significaba la tecnología en nuestro mundo. Nos dio dimensión de cuán postdigital es nuestra realidad. Es decir, tanto a la gente que no tenía, que no se había acercado, como a la gente que se había acercado, les dio a todos dimensión de la desigualdad que había generado. Porque la escuela no se hizo desigual con el COVID. En el COVID de pronto hizo así y salió a flote. Y nos vimos a muchos profes yendo con paquetes de folios, con los libros o para casas en las que no había nada. Todo el mundo tiene móvil ya, pero no todo el mundo tiene ni tu conexión de datos, ni el móvil se puede quedar en casa. A lo mejor hay un móvil, a lo mejor hay un ordenador en la casa, pero hay 4 niños. ¿Cuántas videoconferencias vamos a tener en el mismo ordenador? ¿Cuántos? Y el privilegio fue muy evidente, fue mucho más evidente de lo que había sido hasta ahora. Esa postdigitalidad evidente, desde hace mucho tiempo nos plantea la cuestión de que la tecnología no puede seguir siendo vista como un instrumento. Esa visión muy confiada que tenemos, naif, por parte de los humanos, de que la tecnología son solo tecnologías, no os preocupéis, es lo que tú hagas con la tecnología, ni mucho menos. La tecnología no es solo un instrumento, la tecnología es mucho de lo que puedes hacer con ella. Pero la tecnología también es un mercado, la tecnología también es una expresión política, la tecnología también es una forma de entender el mundo y la tecnología en sí misma ya crea tecnología.
Así que ya no es solo, no, es que depende de quién esté detrás, claro, depende de algunas. En otros casos no. En otros casos la concatenación de cambios ha sido tan rápida y tan impredecible que es muy poco probable hacer un seguimiento real de cuáles son los intereses que hay detrás de una o de otra, o de un cambio o de otro, qué va a provocar. Es muy difícil. Con lo cual, la mirada crítica hacia la tecnología entendida como algo más que las herramientas es imprescindible, sobre todo en educación. Esa sensación de no, es que vamos a ver cómo lo implementamos en mi clase, porque al final, y eso es un llamado también a muchos de los que nos dedicamos aquí a formación de profesorado. Ese asunto de no os preocupéis, alguien os enseñará cómo usar el PowerPoint en clase. Yo os voy a hablar de teoría de la educación, pero eso no tiene nada que ver con tecnología. Ah, ¿no? ¿En serio? Porque igual que nos enseñan a usar el PowerPoint ya no es tan importante. Porque ninguno de nuestros estudiantes hizo ningún curso de cómo hacer TikToks, ni de cómo meterse a Discord. La mayoría de ellos lo aprendieron en donde les interesó, en donde les resultó sugerente o interesante que esa parte fuera importante. Pero lo que sí necesitamos es imprescindible una visión crítica, una visión ética, una visión que además nos permita asumir la responsabilidad inmensa que es vivir en este mundo y manejar la tecnología y vivir en este mundo de tecnologías. Una responsabilidad que apela a un concepto que a mí me gusta mucho, que es de un italiano que se llama Luciano Floridi, que habla de soberanía digital. Y él habla de soberanía digital para hablar de las relaciones entre las personas y las compañías que proveen de datos. Pero también podríamos hablar de soberanía del aprendizaje. No solo de enseñar a la gente una determinada serie de conocimientos, de eso que estamos hablando tanto tiempo de la metacognición, y más allá de la metacognición, la autodirección, la capacidad de la gente de tomar decisiones de sobre qué va a aprender cuando salga de la escuela, de la universidad, del posgrado, del posgrado. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a determinar lo que aprende? Es más, ¿quién va a determinar qué es lo que aprendemos en este país y en otros países? ¿Quién es quien determina el currículum? No hace falta ir tan lejos como Estados Unidos, echar un vistazo a las últimas reformas educativas británicas, por ejemplo, para echar un vistazo a ver quién es quien determina cuáles son los grandes temas. No estamos hablando de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Common Core de Estados Unidos, que es probablemente es el ejemplo más evidente y más notable de lo que es la no soberanía de la educación, porque es una fundación determinando cuál es el currículum de una nación, sino estamos hablando de cosas más cercanas y que vienen más. De hecho, si somos conscientes del papel que han tenido las grandes tecnológicas, no son tecnológicas, son empresas de publicidad. Google no es una empresa tecnológica, es importante tener claro eso, ¿vale? Aunque lo que provea es tecnología, su negocio no es la tecnología, es la publicidad, es la atención a la gente. El hecho de que haya empresas que hayan dejado de forma gratuita determinadas plataformas durante el COVID ha generado un nivel de privatización en los sistemas educativos, sobre todo en el sistema educativo de educación superior, altísimo después del COVID. Y una capacidad de toma de decisiones de esas empresas y de intervención de esas empresas y esas grandes empresas en nuestros sistemas gubernamentales de toma de decisiones y de regulación. ¿Y es malo porque esas empresas son el demonio? No, no es malo porque sean el demonio. Es malo porque ellas tienen unos intereses que seguramente, puede que sí o puede que no, tengan que ver, coincidan con los intereses de la educación pública, o de una sociedad igualitaria, o de una sociedad en la igualdad. Y son cuestiones que tenemos que abordar responsablemente. No solo es, ay, fíjate qué mal lo hacen, sino es una cuestión de responsabilidad que exige una mirada crítica sobre la tecnología. Además, exige esa mirada crítica sobre la tecnología, nos interpela cuando salta una cosa como ChatGPT y nos desbarata el discurso un rato, y estamos todos diciendo, ay, ¿cómo vamos a hacer para pillar a la gente que nos presenta trabajos con ChatGPT? Que es, yo creo, que la conversación más habitual en las cafeterías universitarias en los últimos tiempos. Y en secundaria también. Pero es que en primaria también, ¿eh? Yo he visto gente de primaria
preguntándole a ChatGPT el problema de matemáticas, ¿vale? Y después he visto a gente de primaria muy lista adaptando el lenguaje de ChatGPT al suyo para que le cuele el profe. La cuestión es, ¿de verdad el problema es cómo vamos a pillar a nuestros alumnos haciéndonos copia con ChatGPT? ¿O el problema cuál es? El problema es que seguramente hemos tenido una visión de cuál es el papel humano en las tareas del mundo que igual no estaba tan ajustado. Y estábamos convencidos que los humanos de mayor rendimiento, los guays, los listos, eran los que se dedicaban a las ciencias, a la organización, perdóname. Y no hemos pensado en los cuidados, en la empatía, en el sentido crítico, en la personalidad. Y eso es lo que nos hace humanos. Así que esa visión humanista de cuál es la perspectiva de los humanos en este mundo y de cuál es, y por supuesto de qué es lo que hace la educación para esos humanos. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa aprender en este mundo postdigital? ¿Qué significa para nosotros el sistema educativo? ¿Qué significa socializar, profesionalizar y subjetivizar en este mundo? Y dejar de perseguir lo que la máquina hace para hacerlo nosotros también, sino igual encontrar cuál es el verdadero sentido de ser humanos en un mundo con este nivel de digitalización. Y lo vamos a dejar ahí porque me he pasado mucho el tiempo, perdonad. Muchísimas gracias. Como está claro que vamos mal de tiempo, no ha sido culpa vuestra en absoluto, sino ha sido de la presentación que se ha alargado demasiado. Pero como luego tenemos una pausa café, si os parece, esponjamos un poquito la mesa y nos comemos un poco el tiempo de la pausa café y ya lo iremos recuperando, ¿no? Entonces, si os parece, dejamos un momento para que os podáis contestar vosotras entre vosotras a las diferentes voces que han aparecido y las diferentes ideas sobre las desigualdades. Y luego dejaremos un tiempo para que el público pueda, la audiencia pueda hacer comentarios o generar preguntas. Vale. Bueno, sí, yo quería contestar a Aina. Sí, a ver, cuando yo hablo de diversidad y de que no somos iguales, no me refiero en el tema de derechos, ¿vale? Es decir, cuando ya entramos en un sistema como un sistema educativo o cuando una persona en situación administrativa irregular que no tiene el acceso a los derechos y por lo tanto no necesariamente es considerado ciudadano, tiene el ejercicio de la cultura y de su diversidad como forma de ejercer su ciudadanía, ¿no? Defiendo mucho esta idea de la ciudadanía cultural. Pero sí, hay sistemas, o sea, yo tengo los mismos derechos que tiene cualquier español, entonces ya cuando estamos en ese tránsito, sí, defiendo totalmente la igualdad, pero sí en la práctica cultural y en la práctica de las identidades que bordean la cultura, sí creo mucho en esa diferencia. Una cosita sobre la cultura que yo quería comentar, que me pareció súper interesante vuestra visión sobre la importancia de la cultura como factor de diferenciación y también como factor de recordar que los inmigrantes tienen historia detrás. Hay una cuestión que pasa con la tecnología y que seguramente no nos hemos dado cuenta y es, hablamos de globalización. Hace N años, cuando yo llegué a España, yo no entendía qué significaba vale y nadie sabía lo que significaba güey. Ahora mis estudiantes dicen güey y parce y en Colombia dicen vale. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de globalización de la jerga de los estudiantes, de los adolescentes. Pero eso no significa que nos hayamos globalizado. Hemos globalizado McDonald's, ¿vale? Hemos globalizado McDonald's, pero el discurso cada vez está más invisibilizado. Creo que hay un colonialismo que no hemos sabido manejar en todo este proceso de globalización cultural y creo que es otro de esos retos de lo digital y de lo no digital, y de la migración y de muchas más cosas. Bueno, para contestar varios temas, ¿no? Por una parte decías que bueno, que tenemos una gran población británica de Italia en España. Estos no son considerados socialmente inmigración, ¿no? La inmigración está totalmente estigmatizada en cuanto a la racialización y además está siendo aprovechado por partidos políticos para lanzar discursos del odio porque se ven como que vienen a usurpar algo que no les pertenece. Y voy a intentar enganchar además con el tema tecnológico. Y es que evidentemente me gusta mucho también una
en vez de hablar de países ricos o pobres, y no es que no quisiera hablar tampoco de clases sociales, me gusta porque ya al final es un lenguaje que se usa muchas veces, ¿no?, para clasificarnos y en función de esto tienes derecho o no a ciertas cosas. Pero Alicia Puleo no habla de países ricos o pobres, habla de países enriquecidos o empobrecidos. Las mujeres que, bueno, me repito, mayoritariamente las mujeres, pero la población que estamos recibiendo son países de empobrecidos que hemos ido esquilmando en los países enriquecidos y que seguimos haciéndolo. Y voy a enganchar con el tema de la tecnología. Una explosión tecnológica como la que llevamos viviendo desde hace unos años. Seguimos haciendo un extractivismo creyendo que la tecnología a lo mejor es un poquito más ecológica porque no hace tanto consumo de papel, y es una falsedad, porque incluso el envío de un email tiene emisiones de CO2, el uso del chat GPT tiene emisiones de CO2, pero es que además estamos incluso ahora esquilmando del litio, bueno, el litio, y hablo de litio porque es uno de los minerales más necesarios para todas las baterías que supuestamente nos están haciendo una sociedad más ecológica dentro de esta falsedad verde que nos están vendiendo. Pero es que el litio, que está presente en todo el planeta, excepto en la Antártida, está presente, un 17% del litio está presente en Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia? Pues que ha decidido que va a extraer este litio para exportar, claro, a los países enriquecidos, lógicamente. La riqueza que se pueda generar en Bolivia por la exportación de este litio no se queda en la población boliviana. No solo eso, sino ahora mismo está produciendo un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque el litio no está solo de forma natural, está mezclado con otros minerales y hay que depurarlo para sacarlo, generalmente con un proceso de salmuera. Los ríos son bastante, bueno, son ríos pequeños, y si destinan el agua a la desalación y la extracción de litio, no se puede destinar al cultivo de quinoa, que es la base fundamental de la alimentación de los quechos y aymaras, que son las poblaciones mayoritariamente que se alimentan de esto. Luego, también respecto a tecnología, yo tengo un poco el corazón partido, y es verdad que salió a flote esta brecha digital, que a mí me parece un eufemismo, porque igual que la brecha energética, me parecen eufemismos. Al final es brecha social, la podemos llamar como queramos, pero lo único que evidencia es que quien no tenía ordenador en el COVID, o quien no tenía acceso a datos o no tenía una buena conexión, pues las familias más desfavorecidas. Al final, brecha digital podríamos hablar como mucho, para mí yo la concibo como el mayor o peor desempeño de las habilidades digitales, pero al final brecha digital en el concepto que se manejó durante la pandemia, para mí era un eufemismo que se refería a esa brecha social. Sin embargo, es verdad que tiene muchísimas cosas buenas, que nos permite relacionarnos y que ha permitido que ciertos discursos buenos y también malos lleguen. Me preocupa mucho más lo que dice Linda, de cómo los humanos nos relacionamos o empleamos esta tecnología, porque ha servido muchísimo. Sí ha servido para tender redes y para hacer que la sociedad pueda germinar y relacionarse, pero también ha servido para que esos discursos del odio tengan muchísimo alcance, para crear bots que se multipliquen estos discursos del odio y para crear aún más individualismo, que nos lleva pues a esa pérdida de afectos que tú comentabas, y que nos lleva también a esa rivalidad, porque la escuela tiene que tener un sentido útil, porque tengo que estudiar algo que me garantice un éxito social, independientemente de las necesidades que hayas o de mi felicidad, y tengo que alcanzar ese éxito social cuanto antes para comprarme lo mejor, independientemente de lo que pueda suponer esto al planeta, o que la brecha social se incremente todavía más, pues porque las sequías o todos estos temas que podríamos hablar mucho más extensamente, pues ya provoca alimentos de primera y segunda categoría, y nos podemos comprar o unas pechugas de pollo que están totalmente llenas de anabolizantes y de hormonas, o si queremos comprar una pechuga de pollo, y pongo un ejemplo carnívoro, pero podríamos poner otro cualquiera de cualquier vegetal, si lo quiero comprar con un mínimo de salubridad, pues tengo que tener cierto mínimo nivel económico, ¿no? También estamos viendo esta brecha alimenticia, esta crisis alimenticia. Y bueno, he intentado hacer un recorrido por todas, pero lo dejo aquí para no ocupar más tiempo. Hay una cosita que me preocupa,
No, hay muchas que me preocupan. Pero en este caso hay una cosa que me ronda la cabeza y es la cuestión de la visión individual. ¿Os dais cuenta que hablamos mucho de la visión individual? Y tenemos un problema individualista. Yo creo que hay un problema, cada vez que hablamos de la competencia digital de los profes. ¿Por qué? Yo puedo ser súper competente digital, pero si estoy en una sociedad que es absolutamente, que tiene un sistema totalmente estricto en el que lo que me exigen es que evalúe resultados finales por conceptos, ya me puedo guardar yo mi competencia tranquilamente y mirarla a los ojos por la noche, porque no vale de nada. No vale de nada si no tengo espacios y recursos para poner esa agencia en marcha. Me preocupa que cuando hablamos de... Yo creo que la tecnología ha hecho muchas cosas buenas por los humanos. Muchas. Y que el aislamiento y el nacimiento y proliferación de los discursos de odio es una cosa que en cuanto abrimos espacios, en cuanto los romanos abrieron vías por las que circulaba el discurso en Europa, el discurso racista romano llegó a toda Europa. Y los otros discursos racistas de... creo que es un problema más... No es un problema, es un problema que obviamente se potencia con la tecnología, como casi todo lo que podemos hacer con tecnología, pero creo que tiene que ver con nuestra concepción del mundo. Y la concepción, creo que hay una cosa que mencionaba Ina muchas veces, y era la comunidad, el sentido de comunidad, la importancia del conjunto, la importancia de entendernos como sociedad responsable entre nosotros. Y eso implica la tecnología, implica a la alteridad, implica al ecosistema. Y creo que esa visión del sistema educativo, de la educación, desde el punto de vista relacional que planteabas tú, implica una visión migrante, implica una visión globalizadora en el mejor sentido de la palabra, que no tiene nada que ver con la globalización actual, y ecológica y ecofeminista que planteamos más que nunca. Dos cosas breves. Una, yo creo que es evidente que es un falso debate el tecnología sí-no. De hecho, creo que en educación todos los debates sí-no son falsos debates. Autonomía sí-no, elección sí-no, tecnología sí-no. Es una falsa pregunta. Cuando tú decías cuáles son los problemas, es un falso problema. El problema, la pregunta es ¿tecnología para qué? ¿Tecnología cómo? ¿Tecnología para quién? Entonces es más sobre los procesos, sobre los cómo, sobre los propósitos, que no sobre los qués. Y creo que esto es súper importante. Y la otra cosa es que, bueno, en realidad aquí hay una cuestión de intereses en el sistema educativo y en el sistema social. Hay quien se beneficia y hay quien no se beneficia. Y aquí hay una cuestión de clase, género, origen, migración, mercado. Algunos se benefician de estos diseños institucionales y otros no. Entonces, cuando decías, no tengo la respuesta, pero cuando decías el tema de países enriquecidos, países empobrecidos, en lugar de hablar de países ricos y pobres, me parece interesante la propuesta, igual que, bueno, ya tenemos bastante extendida la idea de personas racializadas, ¿no? Porque el lenguaje importa, el lenguaje es político y por tanto muestra que no es una cuestión de la naturaleza del país o de la naturaleza de la persona, sino de lo que le pone el otro, de la construcción social, de las oportunidades. Y creo que con el debate de clases sociales deberíamos poder hacer algo así, porque para mí lo importante es que nos ayuda a analizar la sociedad, no a clasificar. Pero no, cuando lo decías, no sé cómo hacerlo. Es decir, no sé qué tipo de expresión podríamos utilizar para no hablar de clases trabajadoras y poder hacer la misma lógica con personas racializadas, países enriquecidos. Entonces, no sé cuál es la solución. De momento, igual en género, no sé qué solución deberíamos utilizar. De momento a mí me sirve porque objetivamente la clase genera oportunidades desiguales para estar en la vida. Entonces, sin clases, acabo en una visión individualista de las oportunidades. Pero es verdad que a lo mejor hay que ver qué concepto utilizar para que no nos juegue en contra, para que el discurso dominante no piense que esto depende de la naturaleza, del mérito, del esfuerzo y no de unas condiciones estructurales que lo posibilitan.
Sí, yo, bueno, primero que quería obviar que estamos en la sala Malinche, pero no puedo obviarlo, ¿vale? Entonces, justamente pensando en lo que decía Linda sobre la globalización, claro, hay esta idea de la globalización desde el punto de vista imperialista, ¿no? Y por eso saco a colación la idea de Malinche, del imperio español y todo el extractivismo, todo que, bueno, que continúa día a día. Creo que si empezamos, ¿no? Con una perspectiva decolonial, no quería empezar a usar estos términos aquí, sobre todo después de los últimos escándalos, pero sí anticolonial, antiimperial, y empezamos a trabajar en que las interconexiones nos benefician un montón, pero que tenemos que el pensamiento crítico tiene que privar ante todo. Yo creo que sí podríamos pensar en una globalización como algo positivo, pero lo que hay ahora es el mercado, ¿no? Ese afán de tanto tienes, tanto vales, que nos está empobreciendo a todas, ¿no? Yo vivo ahora en Almería, que está el único desierto en Europa, y es impresionante cómo se gasta el agua, y el agua que tenemos es para los turistas, ¿sabes? Como, ¿qué es esto, no? Entonces yo creo que sí, introducir una perspectiva más crítica, comunitaria, también de los afectos, ¿no? Ese compromiso con el otro sin competencia. Es muy difícil porque nos toca deconstruirnos. O sea, creo que cuando les decía que era difícil la perspectiva intercultural, diversa, también para nosotras, o sea, nosotras que trabajamos desde la militancia antirracista en cultura y arte, porque digamos esa es la área, y otras áreas políticas que trabajamos en conexión, pero digamos, esa es como una especialización, ¿no? O sea, y ahora os paso el libro, que fue un libro que publicamos sobre agentes culturales migrantes y racializados en Madrid, para que lo veáis. Y lo que quiero decir es que es un ejercicio de todos los días, ¿no? Es decir, nosotras mismas no caer en de dónde eres, pero tú no naciste, eres realmente de aquí, o sea, empezar a construir, a preguntar, a cambiar las formas con las que nos han criado. Entonces se trata justamente de eso, de deconstruir, de colonizar, trabajar desde lo antiimperial, lo anticolonial, ¿no? Por ejemplo, me impresiona mucho esa imagen de la Malinche, por favor. O sea, es que es muy impresionante, pero que eso como una visión del pasado, pero que nos sirva realmente para construir, ¿no? Un presente mejor, y que de ahí nos pueda realmente llevar a un futuro un poco mejor. Pero aquí yo sí creo que el pensamiento crítico que se genera a partir de la escuela realmente, entonces es importante para eso, ¿no? Para esa posibilidad, ¿no? Que ojalá pues la puedan ver las futuras generaciones. No sé si nosotras después de todos los resultados políticos podamos verlo, pero bueno, eso es un poco lo que quería agregar. Ya. Sí, bueno, cortito y pasamos. Cortito, solo por contestar, ¿vale? No pretendía abrir un debate de tecnología sí o no en ningún momento. No coincido totalmente en el tema de la ética, el cómo, para qué, cuánta y bueno, términos como obsolescencia programada que no nos obliguen a estar dándole siempre a este mercado lo mismo. Eso por una parte. Y la otra parte también es verdad que es necesario poner los conceptos claros. Trato de huir de conceptos categóricos, sobre todo cuando son verticalizados. Simplemente es eso. Pero sí que es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Y ya para terminar, tenemos un problema precisamente con la migración, y en concreto con la migración climática de la que hablaba al principio, pues porque no cuentan con derechos especiales, es decir, no viene aquí esta gente porque quiera, o tenemos gente como las islas de Kiribati o Vanuatu que se están sumergiendo bajo el mar, y no hay todavía una regulación en el derecho internacional que hable de refugiados climáticos, porque los refugiados solamente se entienden en la Convención de Ginebra de 1967 como por causas políticas o religiosas. Sin embargo, necesitan refugio, necesitan ir a algún lugar porque su tierra se está hundiendo y serán apátridas, ya no serán migrantes, serán realmente apátridas porque no tienen a dónde volver. Entonces sí que el tema de poner bien los conceptos es muy necesario, sobre todo en temas ya legislativos, etcétera, y cuando queremos reivindicar ciertas cosas. Pero bueno, estábamos en me sentía en una sesión distendida como para poder renunciar a ciertas conceptualizaciones, nada más. ¿Podemos abrir? Muy bien. Yo solo quería comentar una cosa, bueno, agradecer a
a las voces que nos han, las reflexiones que nos habéis presentado. Pero me ha gustado especialmente, bueno, me ha abrumado, la verdad, yo ya sabía que iban a salir muchos retos y muchos desafíos, pero me habéis dejado bastante hundida, ¿eh? Hemos empezado con Miriam y el ecofeminismo y las consecuencias, ¿no?, del medio ambiente sobre la brecha de género. Luego ya hemos pasado que no solo el medio ambiente afecta a las consecuencias de las brechas de género, sino también a las migraciones, ¿no?, del movimiento, con otros muchos factores, ¿no?, además del medio ambiente, factores económicos, políticos, etc. Y cómo hemos ido poniendo en medio las desigualdades, ¿no? Las desigualdades ha sido la parte central del debate, y luego las diferentes miradas, ¿no? Aina nos hablaba de las desigualdades dentro de las escuelas y entre las escuelas por la falta esa de afectividad y de la falta de sentido que buena parte del alumnado no puede dar a los aprendizajes escolares, ¿no? Y cómo eso tiene consecuencias o quizá se genera por esa falta de afectos y de emociones. Y Linda nos hablaba también de cómo utilizar las tecnologías, ¿no?, un uso crítico de las tecnologías para que las personas puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y que hay que plantearse cómo favorecemos unos usos sobre los otros para no volver a cerrar el círculo con las desigualdades y con todas las problemáticas que habéis ido poniendo. Yo creo que ha quedado realmente, finalmente, una reflexión como muy redonda. Así que abrimos ahora al público preguntas, comentarios, reflexiones. Vamos a pasar uno de los micros. A ver, tenemos a Crista que levanta la mano. Hola. Bueno, gracias. Principalmente quería... Bueno, soy Crista Baice, vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, también con trayectoria migratoria muy diversa a la que no voy a entrar ahora mismo. No, yo quería principalmente agradecer, y me alegra mucho que haya surgido el tema de las clases sociales y este debate en un congreso como este, ¿no? Así que yo te agradezco que lo hayas sacado, porque creo que es fundamental retomar este discurso de las clases sociales, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos justamente de toda la filosofía neoliberal y la apertura que hay actualmente a las ultraderechas tiene mucho que ver con el desdibujamiento del debate alrededor de las clases sociales. Entonces, me parece que, nada, simplemente decir que me parece que para desarrollar una mirada crítica desde la psicología cultural es imprescindible desempolvar, diría yo, algunos de los teóricos y algunos de los desempolvar el discurso de clase, vamos, y creo que hay que hablarlo así, con todas sus letras, y volverlo a poner sobre el tapete, ¿no? Porque tanto el tema tecnológico como el tema ecológico, el tema migratorio, el tema de la racialización, el de género, todos están entrecruzados en última instancia por la categoría de clase, ¿no? Entonces, es cierto que no es suficiente la categoría de clase para explicar todas las discriminaciones. Esto es un debate que viene ya de lejos, pero creo que pierde su sentido si no lo conectamos a este debate. Simplemente eso. Gracias, Crista. Manuel de la Mata, por ahí se levanta la mano, por ahí detrás también. Gracias. Bien, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Esbieta Fernández. Yo soy del Centro de Investigación Psicológica y Histórico-Cultural del Perú. Y bueno, primero agradecer por todas las ideas que nos han planteado. La verdad que han sido bastante interesantes. Hay algo con lo que me gustaría empezar. Yo estudié con el profesor Fernando González Rey. Y hay una frase que él decía mucho cuando estudiábamos, ¿no? Que decía: uno nace con una cultura y muere con otra, ¿no? Entonces este tema de la migración me hizo resonar mucho en esa frase, ¿no?
En el Perú, en Latinoamérica en general, desde donde yo vengo, hay un movimiento migratorio bastante fuerte y que también se ve cruzado por discursos racistas, conservadores, ¿no? Generalmente el movimiento migratorio allá ha sido de venezolanos, ¿no? Por cuestiones políticas, ¿no? Que, bueno, sería un poco complejo de profundizar, pero siempre se le han, digamos, dado las responsabilidades o a gobiernos locales o a los mismos movimientos de los migrantes, ¿no? Y siempre se le dice, tienen que irse a su país, tienen que regresarse, ¿no? Pero yo veo también que esos discursos por detrás esconden o piden a gritos una necesidad de políticas migratorias, ¿no? Nosotros tenemos una organización de estados americanos, parlamentarios andinos en Latinoamérica, con los cuales absolutamente, casi más de 10 años de migración, no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece que este tipo de discursos racistas, xenofóbicos, que si bien se dan en lo cotidiano de la gente y que incluso se hacen marchas para que los migrantes se vayan a sus países, también esconden por detrás o piden a gritos estas políticas migratorias. Otra cuestión importante que me pareció de la cuarta ponente, no recuerdo muy bien su nombre, me va a disculpar, es el tema de la mirada asistencial de las emociones, ¿no? Yo creo que esto pasa mucho porque la configuración simbólico-emocional, ¿no? de los sujetos en realidad siempre se ha visto como un epifenómeno, ¿no? Un epifenómeno de lo cognitivo, ¿no? O sea, siempre se lo ha visto por debajo de lo cognitivo, ¿no? Y esto no es una cuestión necesariamente de la práctica del docente o de la concepción del mundo, sino a mí me parece más una cuestión epistemológica, ¿no? Una cuestión de formación, de cómo se ve la formación educativa en las universidades, en general, tanto para docentes, yo soy psicóloga, como para los psicólogos, porque incluso desde perspectivas progresistas de la educación también se ve este sesgo de ver a las emociones como un epifenómeno de lo cognitivo, ¿no? Y algo que pasa mucho en Perú y en Latinoamérica es de que se persigue esta lógica del producto. No sé si acá en Europa pasará lo mismo, ¿no? Pero allá la lógica del producto, por ejemplo, es de que tal porcentaje de docentes sean capacitados o tal porcentaje de estudiantes tengan cierto rendimiento académico, y si se logró eso a nivel de porcentajes, pues la educación va bien, ¿no? Entonces no hay mucho que cuestionar en eso, ¿no? Y eso es una cuestión administrativa, es una cuestión burocrática, ¿no? Yo soy servidora pública del Ministerio de Educación y veo día a día cómo es que eso se refleja, ¿no? Y a pesar de que en el discurso, en la misma política pública, se refleja la importancia de las emociones, pues no se hace un trabajo de igualdad, ¿no? A nivel de la práctica. Entonces, un poco mi pregunta iba: ¿cómo combatir esta lógica del producto, ¿no? Si han tenido acá experiencias españolas, europeas en general, para poder hacerle frente a esta lógica centralista, burocrática, administrativa, ¿no? Y esta lógica centralista también la menciono porque en Latinoamérica pasa mucho de que se heredan mucho los modelos, ¿no? Entonces modelos estadounidenses, incluso europeos, son llevados a la forma de hacer educación, ¿no? Dentro de las universidades, de la educación secundaria, en general, ¿no? Y esto, a pesar de haberse visto evidenciado en la pandemia con mucha más fuerza, pues no ha cambiado, ¿no? Incluso cuando empezó la pandemia, prácticamente lo que se hacía en la presencialidad se adaptó a la pandemia sin ni siquiera repensar cómo se daban esos procesos simbólicos emocionales, ¿no? Bueno, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Hay una... ¿Os importa que os dé la voz de profe? ¿Me oís atrás? Lo que me digas. Es que... Sí, hacemos una rueda de preguntas y luego hacemos respondido. ¿Sí? Y tiene aquí, hay una pregunta. Sí. Y luego al final la hacemos. Sí, me parece estupendo. Buenas, muchas gracias a las expositoras, Germán Dorta de la Universidad de la República. Y quería hacer como dos apreciaciones, puede ser preguntas, bueno, veremos. Primero, en la segunda exposición me pareció bien interesante esto que se traía sobre la terminología, el migrante, ¿no?
como categoría administrativa. Bueno, me parece que ahí desde un posicionamiento, no sé, de los estudios de gubernamentalidad, podemos ver, bueno, que esta categoría migrante puede ser vista como una categoría de gobierno, ¿no? O una categoría de gobernanza. Ahí me gustaría principalmente que si podés como desarrollar un poco más los discursos que hay en torno a las objeciones en relación a la categoría de migración. Y por otro lado, en relación a la tercera posición, se plantea sobre principalmente la primera tesis o el primer apunte sobre la falta de sentido y el utilitarismo, ¿no? O la falta de sentido y la utilidad. Ahí me parece como si pudieras como desarrollar un poco más la cuestión del sentido, porque me parece problemático el diagnóstico si no se desarrolla un poco más, dado que las corrientes liberales principalmente han establecido al sentido y a la utilidad como un punto fundamental de sus concepciones filosóficas. En ese sentido que me parece que trabajar más un poco, o que explicites un poco más la cuestión del sentido, me parece que bueno, nos permite otra capacidad de crítica. Gracias. Sí. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Manuel de la Mata, de la Universidad de Sevilla. A ver, yo tenía, bueno, voy a tratar de simplificar, una pregunta dirigida a Ina y otra a Dagmari. Con respecto a Ina, porque claro, estaba hablando y estoy de acuerdo que efectivamente la visión dominante en educación es, pues podemos denominarla neoliberal, o a mí creo que es lo que llamaba antes Paulo Freire la educación bancaria. Pero claro, yo me preguntaba, frente a esa visión de la educación que solo tiene un sentido de utilidad, utilitario, creo que hay que ofrecer una alternativa que también tiene en cuenta el significado económico de la formación y del sistema educativo, quiero decir. Porque si no, me temo que podríamos caer en el problema de que la alternativa a un sistema educativo que prepara para el trabajo, concebido en términos neoliberales, etcétera, etcétera, el capitalismo actual, se ofrece un sistema educativo que prepara para ser felices, estoy simplificando y caricaturizando, pero que no tiene en cuenta que la gente se tiene que formar y que luego tiene que trabajar. Entonces quiero decir que me parece que ese tema debe ser contemplado. Y creo que precisamente para desmontar esa visión de que la única forma posible para preparar para también en términos económicos es el modelo neoliberal o bancario, como lo llamemos. Eso por una parte. Y luego, con respecto a lo que decía Dagmari, creo que, o sea, tú decías, bueno, en nuestra asociación ya no estamos cada vez menos preguntándonos de tú de dónde vienes, tú de quién eres, ¿no? Como decíamos en Andalucía, ¿no? Pero claro, a mí me parece que ahí hay una, no sé si una tensión interesante entre, por una parte, la idea de la identidad, y yo creo que de alguna manera lo has planteado, como o sea, reivindicamos la identidad como una forma de empoderarnos, por decirlo así, y cómo hacemos eso compatible con no preguntarnos demasiado de dónde venimos. Porque por otra parte, creo que no recuerdo si eras tú quien ha dicho, hay que reivindicar la cultura del origen. Pero entonces, ¿y eso cómo se hace si no nos preguntamos de dónde somos ni de dónde venimos? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Me parece una tensión muy interesante, pero no veía claro cómo se resuelve. Gracias, Manuel. Gracias por hacernos pensar y por plantear tantas cosas que a mí también me ha resultado un poco abrumadoras, tengo que decir. Gracias, Manuel. Si os parece, dejamos aquí la sección preguntas, una breve respuesta a las alusiones y podemos seguir conversando a lo largo de la pausa café que tendremos a continuación. Vale, os paso Sí, no, bueno, a ver si nos da. Sobre la necesidad de regularizar el tema de las migraciones, efectivamente.
¿no? Que planteabas esto, ponías esto encima de la mesa y ya en la COP24 me parece que era, que se celebró en Katowice, en Polonia, se instaba directamente a los Estados miembros a regularizar las migraciones, con especial énfasis a las migraciones climáticas. Respecto a lo que decías, la de, creo entender, deshumanización y tener más en cuenta los tantos por cientos de aprobado, de los tantos por cientos de rentabilidad en cuanto a digamos, personas que puedan ser productivas o capaces. Aquí tenemos las pruebas PISA en Europa. España recién ha salido de una ley que tenía no sé cuántos, hablo de primaria, con tu permiso, que tenía, no recuerdo si 200 y pico estándares, y tú tenías que hacer un examen de comprensión lectora en el que tenías que calcular los porcentajes y te daba que ese alumno o alumna había comprendido un 26% el libro, y digo, no sé, que es una comprensión de un 26%, ¿no? ¿Cómo podemos categorizar eso de tanto? Ahora tenemos una ley educativa que es, bueno, un poquito más amable, que incluso aprovecho para decir que tiene términos como ecosocial o ecodependencia. No sabemos lo que nos durará, dado el panorama que tenemos ahora sobre la mesa, pero que sí, que se sigue viendo el tema de los porcentajes y de la categorización del alumnado y también de la capacitación de una manera demasiado instrumentalizada y que se aleja mucho, pues, de una educación más amable, aunque tenga que tener un sentido y educar para la vida en todas las dimensiones, pero que se aleja mucho también de lo que dice Aina, ¿no? De una educación más amable que tenga en cuenta a las personas en sí mismas. Me voy a parar aquí por respetar los tiempos. Bueno, yo intentaré responder rápidamente a todo. El tema de la migración venezolana en América Latina es un tema muy complejo, es verdad que requiere de mecanismos internacionales para que se solvente, porque además las políticas replican, ¿no? las ideas coloniales sobre migración, es muy complejo. Pero bueno, aparte de eso, voy respondiendo al compañero que me decía sobre el concepto de migrante. Por ejemplo, cuando es un concepto administrativo, yo sí lo utilizo, ¿no? Me parece un concepto que para mí funciona con total decisión, pero oponen otro tipo de concepto a los compañeros, a las compañeras que se les había planteado en las investigaciones, dicen que son ciudadanos, ¿no? O sea, quieren el concepto de ciudadanía en lugar del de migración, que no siempre está ligado, ¿vale? No siempre es necesariamente pues, ligado. Y lo que me decía Manuel de cómo hacemos la escucha, es cierto que estamos en época todavía de generar autonarrativas y narrativas sobre nosotras mismas. En el caso mío de mi práctica, es decir, claro que es importante saber de dónde son las personas, pero por medio de la escucha, no de la pregunta, es decir, por medio del diálogo, que eso se vaya generando a través de la confianza, ¿no? A través de generar esos afectos, esas relaciones. O sea, me ha pasado alguna vez de estar con una compañera que yo la leo latinoamericana y le digo, ¿de dónde eres? Me dice español, y yo, ¿de dónde? O sea, he caído yo en esa trampa también. Entonces, por eso digo lo de la pregunta, pues tal vez dejar que vaya surgiendo esa descripción, esa narración, ese autorrelato, para incorporarlo de otra manera, ¿no? Desde la señalización. O sea que, por eso decía que estamos en una constante desconstrucción de esos parámetros. Pero creo que la escucha es la solución. Gracias, Daniel. Brevísimamente. Sí, súper, lo más breve que pueda, ¿vale? Vale, sobre el primer comentario y también lo que se decía en la mesa, claramente tenemos, yo creo que una responsabilidad histórica, individual y colectiva en la lucha de la extrema derecha. Y de hecho, bueno, es que me podría ir muy lejos, pero la extrema derecha apela al discurso de las emociones, pero de las emociones chungas. La extrema derecha apela al odio, a la venganza, a la envidia. Entonces creo que aquí hay un elemento también de cómo generamos discursos en educación y más allá que permitan sentirse bien a los otros, porque a veces combatimos a la extrema derecha como tratando de tontos a quienes les votan, y creo que esto es un mal camino, pero bueno, da igual, no sigo porque me iré demasiado lejos. Entonces, creo que aquí la escuela tiene una responsabilidad que ahora intentaré desarrollar. Con lo que tú comentabas me parece evidente y ultra importante, es una cuestión epistemológica. No voy a decir el nombre del autor que todas conocéis,
porque no, de quien creó el concepto de epistemologías del sur, y no voy a utilizar el nombre del autor por las noticias recientes que sabemos, pero claramente las epistemologías tienen un componente territorial, de género, migratorio, de clase, y hay un elemento claramente occidental en poner la cognición por encima de la emoción. Entonces, de nuevo, creo que hay una responsabilidad en la escuela. Yo es verdad que a veces atribuyo una responsabilidad excesiva a la escuela, pero es que de los 6 a los 16 años todos nuestros hijos e hijas están más tiempo en la escuela que en su casa. Entonces, creo que la educación formal, no solo, pero la escuela tiene una responsabilidad fundamental en crear miradas críticas, en crear pensamiento, en crear reflexión. Y con eso acabo comentando lo que decían los compañeros. Respecto a la utilidad y el sentido, ¿lo decías tú? Vale, de forma breve, creo que la utilidad es un concepto cortoplacista y productivista, y el sentido es un concepto más humanista y de pensamiento. Y aquí voy a lo que decía Manuel. Claramente, yo creo que el peligro que tenemos es crear falsas dicotomías. A mí me obsesiona un poco este tema. Tener que escoger entre la felicidad y el trabajo, entre el conocimiento y las competencias, entre la diversión y el esfuerzo. Son falsas dicotomías. Claramente, si yo defiendo públicamente que en la escuela no tengo que aprender, pues esto genera lo que genera. Que la escuela no es importante para conseguir trabajo, esto genera lo que genera. Pero creo que tenemos que generar, o que estas dicotomías, teoría y práctica. Hay unos que piensan en la escuela y hay otros que no. Para mí, todo el mundo tiene que pensar en la escuela, todo el mundo tiene que comprender. Y para ello, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué es la escuela? Evidentemente, la escuela tiene una función de certificación y de adquirir habilidades y competencias para trabajar, pero tiene una función mucho más amplia de habilitar a las personas para decidir, para ser libres, para vivir en sociedad. Y por tanto creo que desde aquí es importante pensar en modelos escolares que habiliten a través de conocimientos, competencias, relaciones, para crear modelos sociales más justos. Un concepto: complejidad. Si hay algo que subyace al sí a todo lo que tendría que decir de muchas de vuestras intervenciones, de muchas de vuestras ideas, es uno de los grandes problemas es que estamos intentando usar una cosa que nos encanta en tecnología, que es el pensamiento computacional. Divida un problema muy grande en cosas chiquitinas y resuelva las chiquitinas y ya tendrá la resolución del problema grande. No, hay problemas grandes que no se pueden solucionar. Hay problemas grandes que son terriblemente complejos y no se pueden solucionar pasito a pasito. Ni es emoción o cognición, ni es profesionalización o subjetivización. En el momento en el que empecemos, si algo nos ha traído a la nueva era, es la inevitabilidad de la complejidad para entender cómo son los procesos humanos, incluida la educación. Cuanto antes empecemos a mirar la educación y la realidad de una forma compleja, como es la realidad, podemos tirar a ChatGPT de la escuela o no pensar en los migrantes, pero eso es ciencia ficción. O educamos para la realidad y la realidad es compleja, o es poco probable que eduquemos para algo que sea de mínima utilidad humana. Muchas gracias por este cierre, Linda. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Robar 2 minutos de café para hacer una foto colectiva. Entonces, os podéis acercar todos por aquí, nos colocaremos todos por encima de la tarima y por debajo para hacer una foto de inauguración de la ISCA, del 5º Congreso de la ISCA. Por aquí arriba.